Hola guerrero, si eres un fan de las películas de acción, no hay manera que no conoces al actor y artista marcial Scott Adkins. Él es el personaje principal Yuri Boyka en las películas Invicto 2, 3 y 4. Scott se volvió muy conocido por sus movimientos acrobáticos y agilidad, y las peleas en sus películas es un arte que vale mucha admiración. Bring me a fucking champion. I'm a true champion. Hoy vamos a ver cómo entrena Yuri Boyka para mantener este estado físico que tiene. ¡Vamos! Синок, іди погуляй. El mejor guerrero es el guerrero educado. Amigos, lo que separa a Scott Adkins de la mayoría de las celebridades que solamente entrenan para verse mejor para algún papel en la película o solamente por la estética, él sí tiene muy buen respaldo. Yuri Boyka tiene los cinturones negros en Taekwondo y Kickboxing. Él también practica o ha practicado judo, jiu-jitsu, krav maga, ninjitsu, karate, wushu, capoeira, street workout, calistenia, gimnasia y jeet kune do. Bueno, este último jamás había escuchado. Entonces él respalda este físico musculoso y poderoso con el conocimiento real de muchos artes marciales. Entonces amigos, hablaremos sobre la manera que él entrena para construir la masa muscular. Yo simplemente vivo en el gimnasio, así de sencillo. La cosa sobre mí es que disfruto entrenar. Lo admito si no lo hago, entonces estoy en el gimnasio todos los días. Voy al gimnasio por al menos 40 minutos cada día. Tal vez un día de descanso a la semana. Si quieres estar en buena forma, mira su dieta. No comas comidas malas, es bastante sencillo realmente. Eso sí, toma mucho de tu tiempo. Afortunadamente, si lo disfrutas, es fácil de hacer. Amigos, el primer tipo de entrenamiento que hace Yuri Boyka se concentra en el cuerpo superior. La rutina empieza con 3 sets de 10 repeticiones de press banca. Después 2 sets de 12 repeticiones de dominadas. Después 3 sets de 10 de remo para laterales. 2 sets de fondos para el tríceps y lo termina con 2 sets de curls para el bíceps y 2 sets de press de hombro. Así que como podemos ver amigos, en el primer entrenamiento de la semana, él trata de abordar todos los grupos musculares grandes del cuerpo superior. Estoy haciendo el camino del guerrero. Voy en día 3. El segundo entrenamiento aborda las piernas, 3 sets de 8 de sentadillas, 3 sets de 8 de peso muerto, 2 sets de lunges con peso y rematando con 5 sets de ejercicios para pantorrilla. ¿Qué puedo decir amigos? Es indudable que tiene las piernas mega fuertes y funcionales. Y ahora el tercer tipo de entrenamiento que se concentra en resistencia y preparación aeróbica. Una ronda consiste de burpees, flexiones, planks, saltos a la caja y varios otros ejercicios funcionales. Él repite 2, 3 o 4 rondas con 1-2 minutos entre las rondas. Él va variando estos 3 tipos de entrenamiento con entrenamientos de artes marciales y días de descanso. Estoy ahorrando para unas pesas rusas. Estas bichas son costosas. Ahora que me vuelvo más viejo, intento de hacer más estiramientos, yoga y las cosas así. Cuando haces mucho entrenamiento con pesas, sus músculos se ponen muy tensos. Entonces mantenerse flexible es realmente importante, especialmente cuando te pones más viejo. Entonces hago mucho más estiramientos ahora o lo intento.
Generalmente, si no estoy trabajando, entreno 5 veces a la semana. Puede ser entrenamiento con pesas o artes marciales, o corriendo o algo. Normalmente no entreno por más de 1 hora, pero si me estoy preparando para la película, puedo estar entrenando 2 veces al día. Acá nos cuenta sobre su dieta. Si quieres construir masa muscular pero ganar lo menos grasa posible, puedes usar la siguiente regla. Primero, tienes que calcular la cantidad de calorías que necesitas diariamente. En los días cuando estás entrenando, intenta de aumentar su consumo por 500 calorías de su norma diaria. Puedes calcular su norma diaria en la página de Buff Academy. Bueno, esta última frase no dijo él, pero les digo yo, amigos. En los días cuando están descansando, coman 200 calorías menos de esa norma diaria. Con respecto a proteína, tratan de consumir al menos de 0.6 a 1 gramo de proteína por el kilo de peso corporal. Batido de Buff Academy. Me salió azul esta mierda. También, amigos, nos habla sobre la manera que come. La idea es que debes comer 5 o 6 veces al día, esto simplemente no es necesario. En contrario, puedes comer solamente una comida al día si esto te conviene, en tanto que cumples los requerimientos diarios de calorías y nutricionales. En tanto que lo haces, no hay problema. También nos dice, amigos, aunque no es necesario comer algo antes de que entrenes, si sientes hambre, puedes tratar de consumir algo liviano. Por ejemplo, un batido de proteína que será liviano para su estómago. También puedes intentar el entrenamiento con el estómago vacío. Los resultados tal vez te van a sorprender. Lo mismo puedo decir sobre la comida después de entrenar. No hay que enloquecerse con esto. No hay que correr preparando la comida y si no tus músculos se quemarán. Lo que necesitas hacer es comer una comida nutricional dentro de 2 horas de tu entrenamiento. Dices que eres un guerrero educado. Pero comentas vamos. ¿Qué tipo de guerrero es? Es vamos. No vamos. Siempre estoy entrenando, pero si sé que viene una película de artes marciales, aumento los entrenamientos y voy una extra milla para asegurarme que estoy listo para la película. En el momento me estoy preparando para grabar Invicto 4 en un par de semanas, así que estaba entrenando bastante duro. Tienes que creer en sí mismo, y yo siempre he creído en mí mismo. Lo más importante adentro de mi corazón, esto fue la única cosa que siempre quise hacer. Decidí que no voy a aceptar ninguna otra cosa. Hice la decisión perseguirlo y poner todo lo que tengo a ello.